Buenos días, les habla María Eugenia Páez. Yo soy coordinadora para América Latina y el Caribe en WINGS. Es un placer darles la bienvenida a la presentación del reporte Reglas e Incentivos, mapeo del marco legal para las organizaciones sin fines de lucro y la filantropía en América Latina y el Caribe. Este estudio es producto de la colaboración entre WINGS, el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana y cuenta con el apoyo de la Inter-American Foundation. El reporte está disponible en inglés y en español en el Centro de Conocimiento en la página web de WINGS. En el chat encontrarán ambos enlaces. Asimismo, les informo que este evento cuenta con traducción simultánea. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el icono que está disponible en el menú y pues que este evento será grabado. Por último, les recuerdo que en el icono de preguntas y respuestas o en el chat pueden compartir sus comentarios y preguntas. A continuación, le daré la palabra al director ejecutivo de WINGS, Benjamin Belechi. Benjamin, adelante. Thank you, Maria Eugenia, and sorry, I will use the English because since I live in Brazil, the Portuguese took over, so I still understand Spanish, but I have a hard time speaking it, so apologies for that. And thank you for joining us. Really, we're very excited to launch this important report with you. It's been a long effort. We spent a couple of years working on this with a number of partners and actors, and so it's really a great milestone, a great moment for us today to launch this and to engage in deeper discussions together around ways we can improve the regulatory environment for philanthropy, for giving in the Latin American region, and how we can also coordinate action to make that happen. But action starts with data, and it starts with understanding of the situation. This is why it was critical, and it was identified as a priority by the members of the WINGS network in the region to really start with this mapping of the environment in different regions. And we're really delighted that we were able to do this in a collaborative way with a partner based in Latin America, CEFIS, with a partner based in the US, the Lilly School of Philanthropy, who both have great knowledge and expertise in this area. So I also want to thank them for the partnership on this important report and research together. And I'd like to, of course, we'll have different presentations today, so you will hear the outcomes of this research. You will see that although some progress has been achieved in the past few years in some of the countries of the region, we still have a long way to go to really get the kind of environment that it takes to not only allow philanthropy to exist, but also to grow and to thrive in the region. And we know we need that. We know we need more private resources for development, for the common good, for stronger democracies, stronger civil societies, and of course to reach the SDGs together. And so that's really something we want to also highlight when we're going to talk to policymakers and governments, is that of course, they want more resources to reach the SDGs. That's their interest. So then they have a role to play. They can help us help them if you want. And I think having that kind of resource as we'll present today will help us make that case. And WINGS, with its role of a global coordinator, but also regional coordinator, because we have a specific working group, as some of you know, and most of you probably are members of this group who are here today. And we also hope that this will be a space where we can coordinate action, keep sharing ideas on how to address it nationally. Of course, that's where most of the regulations are implemented and decided, but also create a sort of a regional coordination and movement that makes us stronger individually. So I won't say much more at this stage. I don't want to unveil the results of this excellent report. I really want to thank you all once again for being here today, and I look forward to our discussions. I'll pass the floor to Gabriela Boyer from Inter-American Foundation, who I'll also thank for the amazing support, because of course without the IAF support we couldn't have handled that research together. So a great thanks to you too, and Gabriela, the floor is yours.
I also wanted to thank Wings for coordinating this important report for that covers the ecosystem philanthropy for the region. And I wanted to also thank the Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, Universidad Adolfo Ibáñez, and the Indiana Lilly Family School of Philanthropy for doing this, and the authors obviously, for doing this important study. Like Benjamin said, knowledge starts first with good research, and I think that's what the report intends. The Inter-American Foundation sees philanthropy as critical, local and national philanthropy as critical for the development of civil society in the region. Civil society cannot rely solely on international funders. It needs that commitment from local philanthropic entities, and that for those local and philanthropic entities to thrive, there needs to be a concerted ecosystem that helps the sector. So thank you so much for the study, and I really look forward to the discussion. Thank you. Gracias, Benjamin y Gabriela, por la introducción y por destacar la relevancia de este informe para el sector de la filantropía y el sector sin ánimo de lucro en la región. Ahora le doy la palabra a Kathy Carrigan. Kathy es la directora de programas internacionales en Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana y nos presentará la perspectiva global del ambiente habilitante para la filantropía a partir de los resultados del Global Philanthropy Environment Index. Por favor, Kathy, adelante. Thank you so much for that lovely introduction, and thank you for the opportunity to be here with such a distinguished group of panelists. And I want to extend my congratulations to Wings and CEPIS for this excellent report. I thought I could share a little bit of background from the Global Philanthropy Environment Index, which was sort of the impetus for this collaboration. And I wanted to mention too that our partnership on this edition of the Global Philanthropy Environment Index allowed us to add a new region, the Caribbean, to the Global Philanthropy Environment Index, or GPEI. And we really appreciate that. We were able to add 2 countries in the region, Barbados and Jamaica, and hope to expand that in future editions. So thank you for that collaboration. Just a brief background, the Lilly Family School of Philanthropy took over the responsibilities for 2 major indices of global philanthropy in 2017. One is the Global Philanthropy Tracker, which looks at the scale and scope of cross-border giving. And then the other is this Global Philanthropy Environment Index, which looks at questions like, why is it that philanthropy works well in some places, and what factors hold it back in other places? In order to complete these reports, as was mentioned earlier, we rely on the contributions of over 100 experts. Most of these experts are based in the countries of their expertise. And in addition to creating this tool, which is available free of charge for decision makers around the world, we also want to create a sense of community and ongoing connection among the contributing researchers. And so we were able to do that last week, where we pulled everyone together from across Latin America and the Caribbean to debrief the research and find out how we can improve it next time. This index comes out every 3 years. So key takeaways at the global level. First, to state the obvious, we know that the COVID-19 pandemic really transformed philanthropy, both at the international level,
but also at national levels. And those national responses varied quite a bit. We know that inequality and human rights remain critical. They really surfaced during the pandemic as key issues for philanthropy to address. Also, in addition to the pandemic, there were many crises that philanthropy responded to. During the period of this report, which was 2018 to 2020, we saw refugee crises, hunger, armed conflicts. And we also know from our experts that anti-money laundering regulations and counterterrorism regulations continue to create barriers for philanthropy in meeting a lot of these needs. So briefly, the way that this report works, we invite the contributing experts to complete a lengthy questionnaire. We look it over, ask any clarifying questions, and then we send it to a regional reviewer. And that's someone who can look at the regional level across the countries and actually have a conversation with the experts. Sometimes there might be some adjustments to the country level scores. And so they have a conversation about this at the regional level. When that's complete, we send it to the Global Advisory Council for the review. And that's when the Global Advisory Council looks across regions. And so there are some clarifying questions at each stage. And once the Global Advisory Council has completed their review, we consider everything complete and we're ready to do the global level analysis and report. Here are the final scores for the 91 countries and economies in the 2022 GPEI. So this is looking at the country level, each country or economy's overall score. And again, this is for the years 2018 to 2020. Now, that overall score is actually a composite of 6 factors because we asked the country experts, how easy is it to operate a nonprofit in your country? What are the tax incentives like? How easy is it to send and receive funds across borders? What's the political environment like, the economic environment, and the sociocultural traditions around philanthropy? So at the global level, we found that 62% of the countries and economies that responded did have a favorable environment for philanthropy, but 38% reported a restrictive environment. Why is this important? Aside from the obvious reasons, those of us in the field would be concerned about this, in the 2018 GPEI, we actually did an analysis and we found a link between the enabling environment for philanthropy and GDP. So I will just walk you through the regional level results very quickly, and then we can proceed to the conversation. This is the overall score across all 6 factors by region. So the dotted line here is the global average, and I've highlighted in each slide the Caribbean and the Latin America scores. And again, each of these regions contains a number of countries and there's a lot of variability. So I'll encourage everyone to go to the website and see the individual country level reports. This is the ease of operating a philanthropic organization. Tax incentives. Cross-border giving. And let me highlight that the cross-border scores are a combination of the ability to send funds abroad and to receive funds from abroad. And it really varies across countries how easy that is on one factor or the other. Some countries are very concerned about incoming donations, and some countries don't want people to send funds abroad. So it's an interesting mix. This is just the average. Here we have the political environment and the economic environment. Again, this was between 2018 and December 31st of 2020. So it's really obvious the impact of the pandemic. And then the sociocultural environment. And I do want to comment that the sociocultural environment in the 2018
and the 2022 GPEI is a consistently high factor. I think this is something that shows us that people are generous around the world. And so it's sort of a bit of bright news in an otherwise challenging time. And finally, this is the regional level look at the changes since 2018. So we saw some declining scores in some areas, improving scores in others. And at the global indices.iupui.edu, it's possible to toggle back and forth, and you can actually see which countries experienced these changes. So again, this research is available for free. Please visit globalindices.iupui.edu for both of the indices I mentioned here. And thank you so much. I'll stop here. Gracias, Katy. Ahora le doy la bienvenida a Rocío Vallespín. Rocío es coordinadora de investigación en el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos presentará los resultados del estudio que hemos comentado y las recomendaciones que surgieron a partir de los resultados del estudio. Adelante, Rocío, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias también, Katy, por presentar los resultados del GPEI. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ahí. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Rocío Vallespín y como dijo María Eugenia, soy la coordinadora de investigación del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile, y les voy a presentar los principales hallazgos, ¿cierto?, del estudio llamado Reglas e Incentivos, un mapeo del marco legal para las organizaciones sin fines de lucro y la filantropía en América Latina y el Caribe. Voy a presentar en español, sin embargo, el PowerPoint está en inglés, porque me imagino que hay personas que solo hablan inglés dentro de los asistentes, para que sea más fácil seguir lo que voy comentando. En primer lugar, contarles un poco de por qué nace esta investigación, y es básicamente dentro del grupo de afinidad de los países de América Latina y el Caribe de WINGS. En el año 2019 teníamos esta inquietud de conocer más en profundidad la realidad de América Latina y el Caribe, pues en general hay muchos datos, ¿cierto?, sobre filantropía y organizaciones de la sociedad civil para Estados Unidos, para Europa, para el mundo anglosajón sobre todo, pero en Latinoamérica tenemos este vacío de información, entonces queríamos tener más información al respecto para poder conocer mejor la realidad de la región y también poder tener acciones de advocacy conjuntas. Luego de bastantes idas y venidas, la creación de un cuestionario, finalmente tuvimos la oportunidad de generar una colaboración con la Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana, donde lo que hicimos fue agregar un cuestionario adicional para los expertos que respondían el GPEI, donde Katy acaba de presentar, digamos, los resultados principales. Y este cuestionario en el fondo estaba centrado en las preguntas y inquietudes que tenían los miembros del LAC Affinity Group de WINGS. Y de forma adicional, como les voy a presentar un poco más adelante, nosotros incorporamos algunos otros países de los cuales teníamos información dado un estudio previo que habíamos hecho dentro del CEFIS, y para seguir, digamos, nutriendo y haciendo más útil esta investigación, lo que hicimos fue realizar sesiones participativas con el Grupo de Afinidad de América Latina y el Caribe, donde lo que hicimos fue presentar las principales recomendaciones y los principales hallazgos que estábamos viendo, y en base al feedback, ¿cierto?, de los miembros del grupo, fuimos incorporando o dándole énfasis diferentes a las principales recomendaciones que realizamos. Y también comentarles que el estudio va a estar disponible a partir del día de hoy, tanto en la plataforma de WINGS como en la del CEFIS, y que va a estar en su versión en español e inglés para que puedan ir a consultarlo para más detalles. Como les comentaba, ¿cuál era el objetivo digamos, de la generación de este estudio? Principalmente dos. Por un lado, entregar información respecto de la región, y por otro lado,
buscar y entender qué usos podíamos darle a esta información para pensar estrategias en conjunto de acciones de advocacy dentro de la región. Y en el fondo, el objetivo, digamos, era tener información respecto de 2 temas en particulares, que eran los que le interesaban al grupo. En primer lugar, conocer más en profundidad el marco legal y fiscal para la creación, la operación y las exenciones tributarias en relación a las organizaciones sin fines de lucro, así como los estándares o las reglas de disolución de estos. Y por otro lado, conocer más en detalle el marco general para la filantropía y las donaciones. Esto quiere decir entender qué es el estatus de donataria autorizada, que voy a explicar un poco más adelante, cuáles son los estándares de transparencia que existen en la región, cómo son los incentivos tributarios, los beneficios para las donaciones, y también abordar el tema de nuevas formas de donación y de donaciones internacionales. Bueno, acá como pueden ver, así se ven ambos estudios en su versión en español e inglés. Y contarles que el estudio abarca la realidad de 19 países, 8 países que estaban en el GPEI, 6 países de los que poseíamos información por el estudio anterior que les comentaba, hicimos en el CEFIS, que lo que buscaba era comparar la realidad chilena con los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, y con países de la OCDE o con países con altos niveles de filantropía en el mundo. Y por otro lado, 5 países que estaban en ambos estudios, por lo que nos permitió tener mayor información al respecto. Comentarles un poco el contenido que van a poder encontrar en el estudio. Son básicamente 7 puntos. En primer lugar, el interés público como eje de la regulación. En segundo lugar, cómo es la constitución y registro de las organizaciones sin fines de lucro. En tercer lugar, entender qué es este estatus de donataria autorizada, ¿cierto? Que nosotros, en el fondo, se define como las organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que pueden entregar incentivos tributarios a sus donantes. En cuarto lugar, el tema, ¿cierto?, de las exenciones tributarias y los incentivos a las donaciones. Como quinto tema abordado, hablamos de las actividades económicas, los fondos patrimoniales o los endowments, cómo es la regulación respecto de las donaciones internacionales y las donaciones electrónicas. En sexto lugar, tocamos el tema de la gobernanza, la existencia de salvaguardas y los estándares de transparencia solicitados a las organizaciones sin fines de lucro de la región. Y finalmente, cómo es el tema de la disolución de este tipo de organizaciones. Les voy a mostrar un poco qué tipo de información van a encontrar en el estudio. En este caso es una tabla, ¿cierto?, donde mostramos cuál es el tiempo establecido por ley para crear formalmente y legalmente una organización sin fines de lucro, donde hacemos también la comparación con cuál es el tiempo efectivo, digamos, o en la práctica que toma la constitución de una organización sin fines de lucro. Por otro lado, tablas del tipo cuáles son los fines que permiten donaciones con incentivos tributarios dentro de los países analizados, ¿cierto? En este caso, cuáles son los topes a los montos que pueden recibir incentivos tributarios para las donaciones. Acá pueden ver que en América Latina la verdad es que es bastante variable la forma de calcularlo, y es bastante más bajo que en otros países con altos niveles de filantropía. Y en este caso también mostrarles, por ejemplo, cómo son los estándares, digamos, de transparencia, ¿cierto?, de los reportes que se deben entregar al Estado, si estos deben ser o no públicos, si están auditados externamente, y si existen sanciones legales, digamos, por no enviarlos en el tiempo establecido. Y en el fondo lo que van a poder encontrar en cada uno de estos 7 temas analizados son estos. Nosotros creamos, ¿cierto?, estos indicadores que presentan una gama de posibilidades, ¿cierto? En este caso estamos analizando el proceso para constituirse como una organización sin fines de lucro de forma legal, donde en general ponemos 3 estados, ¿cierto? En verde, cuando la verdad es que la legislación es favorable o existe un nivel bajo de dificultad para realizar lo que estamos analizando, en un nivel intermedio, y en amarillo, ¿cierto?, cuando existe una dificultad media, y ya en rojo cuando el nivel de dificultad es mayor. Esto lo pueden encontrar para los 7 temas que tratamos a lo largo del estudio, y la idea era poder situar a cada uno de los países y que los países pudieran entender cómo estaban respecto de sus compañeros, digamos, dentro de la región. Y ya pasando
más al detalle de cuáles son nuestros principales hallazgos, ¿cierto? En primer lugar, comentar que en América Latina y el Caribe, para constituirse formalmente como una organización sin fines de lucro, se necesita la aprobación de una agencia del Estado, que por lo general este proceso está estipulado dentro de la legislación y que se demora más o menos entre 3 meses. Por otro lado, que en la mayor parte de los países de la región, el costo aproximado para crear una organización sin fines de lucro es de $150, y que esto está más bien ligado al pago de documentos notariales o legales, ¿cierto? Sin embargo, siguen existiendo países donde este costo asciende a los $500, incluso más, como es el caso de Bolivia. Por otro lado, y esto yo creo que es una ganancia, digamos, en la región, que ya por lo general no existe el requerimiento de contar con un capital mínimo para poder crear una organización sin fines de lucro. Y respecto a las actividades económicas, vemos que estas en general están permitidas, sin embargo, que se tienen condiciones para ello. Por lo general, las condiciones están ligadas a que las actividades económicas estén dentro del mismo rubro o de los fines que trabaja la organización. En otros casos más restrictivos se establecen topes o porcentajes máximos de lo que pueden representar las actividades económicas respecto del total de los recursos de la organización, entre otros. Por otro lado, y pensando en este tema que nosotros mencionamos como importante del beneficio público o del interés público, vemos que es un criterio que suele estar en las legislaciones, suele estar nombrado, ¿cierto?, para poder optar a la condición de donataria autorizada, que como dije previamente, son las organizaciones sin fines de lucro que pueden entregar incentivos tributarios a las donaciones que reciben a sus donantes, ¿cierto? Sin embargo, este concepto de beneficio público, de interés público, no suele estar claramente definido dentro de la normativa. Sin embargo, vemos que en cualquier caso existen listas de propósito que son considerados de interés público y que por ende pueden recibir donaciones con incentivos tributarios para sus donantes, y finalmente que por lo general está establecido en las legislaciones cuáles son las formas de disolución de organizaciones sin fines de lucro, ya sea voluntaria o ligado a factores externos, ¿cierto? Y por lo general también está dentro de la normativa que en caso de disolución, los recursos de la organización no pueden ser distribuidos dentro de sus miembros, ¿cierto? Y que deben pasar a otra organización sin fines de lucro, lo que, digamos, también previene del mal uso de este tipo de organizaciones. Respecto a las condiciones legales para las donaciones, podemos ver que en todos los países de la región que analizamos, excepto en Chile, las organizaciones sin fines de lucro están exentas del impuesto a la renta. También vemos que existe un pequeño grupo de países, dentro de los que están Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México, donde existe un impuesto general a la donación, pero también existen leyes particulares que eximen de este impuesto a la donación. Por otro lado, vemos que, a excepción de Ecuador, todos los países analizados cuentan con incentivos tributarios para las donaciones, ¿cierto? Aquí también podemos puntualizar que en el caso de Uruguay se cuentan con incentivos tributarios solo para las empresas, no así para las personas. Vemos también que en un poco más de la mitad de los países existen incentivos tributarios similares para los fines que son partes de estas listas que mencioné previamente, que son tratados de forma igualitaria y que son reconocidos como de beneficio público. Y finalmente, respecto del tipo de incentivos tributarios, vemos que por lo general en la región lo que predomina es la deducción, y que solo en Colombia, Chile y Uruguay existe el crédito para los donantes, como un tipo de incentivo. Respecto de la donación de las herencias, vemos que en un tercio de los países que analizamos existen incentivos tributarios para poder donar la herencia, que la verdad es que en relación a las legislaciones o a las temáticas un poco más recientes o más avanzadas, digamos, no existe legislación en torno a los endowments, excepto en países como Barbados, Brasil, Colombia, Jamaica, México, El Salvador y República Dominicana, y donde sí existe un rezago importante es respecto de la legislación
en torno a plataformas digitales, ¿cierto?, de recaudación de fondos, donde solo en países como Colombia, Ecuador, México y tangencialmente en Uruguay existen algunas legislaciones al respecto. Pensando ahora en los reportes que deben entregar las organizaciones sin fines de lucro y los estándares de transparencia, lo que vemos es que en general en todos los países analizados las organizaciones deben enviar un reporte al Estado, los que generalmente están centrados en reportar sobre la situación financiera de cada uno de ellos. Sin embargo, estos reportes no suelen estar estandarizados y no hacen la diferencia entre el tamaño de las organizaciones, lo que implica que grandes organizaciones que tienen bastante más recursos humanos, digamos, tienen que entregar el mismo tipo de reportes que organizaciones pequeñas, donde puede que sea más difícil poder entregar toda esta información, ¿cierto? Por otro lado, y a diferencia de países de la OCDE, estos reportes no suelen estar disponibles para la consulta del público en general, sino que es solo el Estado el que tiene esta información. Y por otro lado, vemos que la legislación suele regular los conflictos de interés, prohibiendo la distribución, ¿cierto?, de los recursos entre sus miembros, y que la mayoría de los países analizados son parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que busca, digamos, o se atiene a los estándares internacionales de transparencia y prevención del lavado de dinero o de financiamiento de actividades ilícitas y del terrorismo. Entonces, dicho todo lo anterior, que puede haber sido bastante información, quisiera pasar a las principales conclusiones y recomendaciones que generamos nosotros, digamos, como grupo. Es importante entender que nosotros nos situamos desde una visión pluralista e inclusiva, ¿cierto? Como para transparentar desde dónde estamos dando nuestras recomendaciones, y en esa línea, respecto del proceso para convertirse en una organización sin fines de lucro de forma legal, creemos que debemos, en el fondo, tener estándares que sean simples, inclusivos y equitativos para todas las organizaciones que estén buscando constituirse legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, disminuir las barreras, digamos, de entrada. Por otro lado, disminuir también los estándares discrecionales para volverse una organización sin fines de lucro, y por otro lado, facilitar procesos claros y transparentes, donde el Estado, más bien que permitir o no, debería verificar si es que la organización que está buscando crearse cumple con todo lo que está establecido en la ley. Por otro lado, creemos que es importante tomar este concepto del beneficio público o del bien público como un criterio para definir qué entidades son donatarias autorizadas, ¿cierto? Sin embargo, es importante que este concepto tenga una perspectiva plural y amplia respecto de todos los fines que se pueden trabajar dentro de la sociedad civil, evitando que haya fines que sean dejados de lado, como lo han sido históricamente temas relacionados al medio ambiente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la identidad de género o a los pueblos originarios, por nombrar algunos. Por otro lado, pensando en los incentivos tributarios para movilizar más donaciones, ¿cierto?, en la región, creemos que es importante eliminar los impuestos a las donaciones, y por otro lado, entregar incentivos tributarios que sean equitativos y igualitarios, tanto para las empresas como para los individuos. En el fondo, si queremos, ¿cierto?, incentivar la donación también de individuos, no podemos seguir teniendo mejores reglas para las empresas que para las personas naturales. Y ciertamente también recomendamos que los incentivos tributarios sean igualitarios para todos los fines, digamos que son parte del interés público, que como mencioné previamente, se busca integrar la mayor cantidad de ellos. Por otro lado, también recomendamos que sean permitidas las actividades económicas para las organizaciones sin fines de lucro, y por otro lado, establecemos que sería importante avanzar en legislaciones en torno a los fondos patrimoniales. Y respecto a las donaciones internacionales, la verdad es que lo que sabemos es que en casi todos los países las donaciones internacionales están en una suerte de zona gris, donde no existe mucha claridad de cómo son tratadas estas donaciones, por lo que recomendamos que se establezcan estándares de transparencia al respecto, y que
deberían al menos tener las mismas regulaciones que las donaciones, ¿cierto?, nacionales. Por otro lado, y pensando en el sistema, ¿cierto?, de obligaciones y transparencia de las organizaciones sin fines de lucro, vemos que por lo general las legislaciones establecen prohibiciones para las donaciones con fines político-partidistas, que generalmente están dentro de otro tipo de legislación, y que también existen esta prohibición, ¿cierto?, al financiamiento de actividades ilegales, lo que está muy bien y que creemos que es importante mantenerlo de esa forma. Por otro lado, creemos que sería importante establecer reportes tanto de actividades como financieros para las organizaciones. Sin embargo, sería importante que estos fueran estandarizados por parte del Estado para que todas las organizaciones puedan entregar buenos reportes y que estos también, a su vez, sean diferenciados de acuerdo al tamaño de la organización para evitar la sobrecarga a organizaciones pequeñas que muchas veces tienen dificultades para poder entregar, digamos, esta información. Y finalmente, el objetivo, digamos, de toda esta investigación y toda la información que nosotros estamos poniendo a disposición es generar también una red de intercambio y de aprendizaje entre pares. Una vez que ya tenemos esta información, ¿cierto?, es importante que pensemos en conjunto qué es lo que podemos hacer con ella, cómo nos sirve, cómo podemos generar quizás estrategias regionales al respecto para mejorar las condiciones de algunos países, dentro de todas las, digamos, los temas que fuimos tratando en los que cada país está más rezagado. Y pensando ya un poco en el panel que viene después, quisiera comentarles que lo que nosotros buscamos, y espero haber cumplido, digamos, con las expectativas del grupo de afinidad de América Latina y el Caribe, lo que hicimos en el fondo fue situar cada uno de los países respecto de los otros, y la invitación que les hago a todos es que pensemos en conjunto cómo podemos seguir diseminando esta información para que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso a ella, puedan entender dónde están sus países y cómo generamos acciones, ¿cierto?, de incidencia o advocacy dentro de nuestros propios países. Así que les agradezco a todos y a todas por su atención y los invito a ver los resultados más en profundidad del estudio, tanto en la página de Wings como en la página del CEFIS. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sin duda son muchos datos los que se produjo en el informe. Pues como ya se ha comentado, ha sido un esfuerzo de un par de años que se ha hecho conjuntamente en colaboración entre el CEFIS, el Grupo de Trabajo de América Latina y el Caribe de Wings, y con Lilly School. Así que muchas gracias, Rocío, por la información. Nuevamente, como Rocío mencionaba, les recordamos que los informes están disponibles en los sitios web de Wings y del CEFIS. A continuación, tendremos un panel en el que se compartirán experiencias de incidencia que se han dado o que se están procesando o gestando en 3 países de la región. Tenemos Brasil, Colombia y México. Doy la bienvenida a Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas en Argentina, quien moderará el panel. Muchas gracias, Javier. Así como a Guilherme Silos, gerente de relacionamiento en el Instituto para el Desarrollo e Inversión Social en Brasil. Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia. Y para Ricardo Bucio Mujica, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía en México. Muchas gracias y bienvenidos. Y adelante, Javier, por favor, con el panel. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, un placer saludarlos a todos desde Buenos Aires. Es muy lindo esta oportunidad de encontrarnos desde nuestros diferentes países para conversar sobre nuestros desafíos, y un orgullo para mí estar hoy con ustedes con este panel tan relevante con expertos de nuestra región que nos van a ayudar a reflexionar sobre los desafíos que se vienen. Quiero felicitar a los colegas de la universidad por el estudio, a Wings por facilitarlo también. Y bueno, vamos a conversar ahora, porque lo cierto es que descubrimos con esta presentación de Rocío que sí existen incentivos tributarios, por ejemplo, en todos los países menos en Ecuador, y sin embargo tenemos la sensación muchas veces de que hay mucho que falta por hacer aún para lograr aquellos resultados que buscamos.
Entonces, a mí me gustaría comenzar con una pregunta para los tres. Quizás podemos empezar por Chía. Y me gustaría preguntarte, Chía, primero, si es posible incidir desde la filantropía. Nosotros lo estamos dando por hecho, pero lo cierto es que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Podemos incidir para mejorar nuestros marcos regulatorios? Y si la respuesta es sí, ¿qué retos y qué aprendizajes podrías compartirnos? Gracias Javier, y pues saludo a Ricardo y a Guillermo, mis compañeros de panel. Antes de responderte tu pregunta, quiero agradecer y felicitar a Wings, al CEFIS, a Lilly School of Philanthropy, porque creo que este estudio, que obviamente nos tenemos que sentar y analizar y estudiar, nos sirve de base no solamente para ver cómo está nuestro país, sino también para aprender de otros, que creo que ese es el objetivo. Y la verdad, el resumen que nos hizo Rocío es muy, muy valioso, y lo que queremos es sentarnos a mirarlo en detalle. A ver, yo sí creo, Javier, que desde la filantropía se puede incidir. Lo hemos hecho en Colombia y lo seguiremos haciendo. Es una de las, como de los ejes que maneja la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales. ¿Por qué se puede incidir? Porque desde la filantropía hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia y hay un relacionamiento permanente con diferentes actores, tanto del sector público como privado. ¿Qué nos falta y cuáles son los retos? Organizarnos mejor. Lo decía Benjamin al principio, la importancia de tener datos y de tener como un norte. O sea, si no tenemos la información organizada, si no tenemos unos datos claros, pues no podemos incidir. Sin embargo, por la experiencia y las trayectorias del sector filantrópico, esos datos existen, nos toca es organizarlos. Entonces yo creo que el primer reto es realmente trabajar en un modelo de gestión de conocimiento para el sector de filantropía que nos dé las herramientas para poder tener conversaciones serias con actores públicos y realmente poder incidir en temas de política pública. Muy bien, ahí Chía nos comentaba que organizarnos mejor. Guillermo, ¿vos coincidís también en que desde la filantropía podemos lograr incidencia en políticas públicas para mejorar el entorno habilitante? ¿Qué retos encontrás en Brasil? ¿Cómo ves el contexto? Sí, buenos días, buenas tardes. This is all my Spanish, so thank you for the invitation. Aegis believes that advocacy is a way to exercise your democratic right to defend the cause that you believe and to promote positive changes in the society. Advocacy is a strategy that can be used in many ways, like legal, political, communication, or social mobilization. Aegis supports advocacy process and believes in them to achieve systematic changes that really transforms our society. The role of philanthropic organization is extremely important in this process. In Brazil, there are laws that must be improved or even created so we can expand the culture of giving in Brazil. Aegis follows some initiatives and has chosen to lead the movement in favor of endowments. Without the civil society, we wouldn't certainly have the greater difficulty to passing the endowments law in Brazil in 2019. I think this is for all countries. We need to get together and go, not all agendas, like as I said, Aegis chose as endowment as our advocacy project, but there are many ways to help the philanthropic system here in Brazil and other countries also. Bien, Guillermo, hasta ahora pareciera ser que el optimismo es lo que prima, no nos frustramos, seguimos adelante con nuestros desafíos. Estaría bueno escuchar también qué retos o qué dificultades, o desde una perspectiva positiva, qué aprendizajes estamos haciendo frente a las dificultades. Y Ricardo,
bienvenido a este panel. Nos gustaría conocer también tu mirada desde CEMEFI, desde México. ¿Cómo ves el escenario para generar entornos más habilitantes? ¿Es posible? ¿Qué deberíamos hacer? Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias por la invitación a este panel. Quisiera compartir que yo creo que no solo es posible, hay una evidencia clara de cómo se han logrado cambios en política pública, en la legislación y también en decisiones judiciales, cómo han incidido las organizaciones sin fines de lucro en la agenda mexicana muchísimo. Hay temas, voy a dar 2 o 3 ejemplos solamente, pero temas como la atención a las personas con VIH y SIDA, que se dio fines de los 80s, principios de los años 90s, o la agenda de los derechos de mujeres, ahora más centrada en igualdad de género, la agenda de transparencia y acceso a la información pública. Los derechos de la población migrante y refugiada han sido, entre muchos otros, temas en donde el sector no lucrativo ha hecho propuestas, ha dialogado con las autoridades, ha logrado cambios legislativos, ha logrado incluso reformas constitucionales y luego la creación de instituciones públicas para la atención a estos grupos y la definición de políticas públicas y de designación de presupuesto. En realidad, me parece, en México hay cientos de instituciones públicas que han nacido a partir de la incidencia del sector del sector filantrópico, perdón. Entonces, creo que ahí hay primero una gran evidencia y una evidencia de que se puede hacer de manera integral, multidimensional. Por eso mencionaba los cambios en las leyes, en las políticas, la creación de instituciones y también de decisiones judiciales que permiten seguir tomando una serie de decisiones públicas en razón de una agenda de derechos de los grupos más vulnerados. Pero este proceso, que ha sido, me parece, muy fructífero, no tiene solamente una tendencia positiva. Ha habido, me parece que la región en general vive un momento de desencanto de las democracias. Tuvimos regímenes autoritarios y dictaduras en muchas partes de la región, tuvimos la llegada de las democracias y ahora tenemos también regreso a autoritarismos y tenemos también procesos de cierre del espacio cívico. Y en ese sentido, la posibilidad de la incidencia del sector filantrópico tiene hoy quizá dificultades que no tenía hace 10 o hace 20 años. Hay retos entonces para incidir en un contexto distinto, en un contexto en donde hablaba de desencanto de la democracia, porque me parece que a la ciudadanía no le gustó demasiado el efecto que tuvo la democracia. Al final, en la vida diaria de muchas personas quizá no cambiaron cosas de fondo, es una percepción general y a los gobiernos no les gustó que la sociedad participe y que la sociedad también se haga cargo de temas que son de interés público. Generalizo, claro, no estoy diciendo que es ni la lógica de todos los gobiernos ni de todos los grupos sociales, pero sí me parece que hay tendencias en ese sentido hoy día y entonces que tenemos retos para reaprender a incidir, sabiendo que sí se puede hacer, para reaprender a incidir en contextos más complejos hoy. Ricardo, muy interesante lo que decías y aprovecho para continuar con vos y repreguntarte, dado que has mencionado este desencanto que podemos experimentar desde tu perspectiva en nuestras ciudadanías latinoamericanas, en términos de desencanto frente a la democracia que no ha sabido resolver algunas cuestiones elementales. La pregunta es, en términos de que no hay discusión sobre otro régimen que no sea el democrático, ¿qué podemos hacer en democracia
para incluir otros actores que no están en ese diálogo? Según tu visión, ¿quiénes son los que ya están en ese diálogo, que están incorporados en esta discusión por mejores políticas, por incentivos, por un mejor entorno habilitante, y quiénes faltan? ¿Quiénes deberían alzar su voz o participar en estas discusiones? Bien, Javier. Bueno, primero, no es una visión solo mía el tema del desencanto, ¿no? Sí hay estudios y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha hecho encuestas en toda la región. Creo que esto es generalizado, pero también son, digamos, políticas y decisiones gubernamentales que van cerrando el espacio cívico. Una, por ejemplo, de lo que mencionó Rocío respecto del informe, desde México yo me siento totalmente reflejado en lo que se decía ahí, en términos de cómo está la situación, pero quizá una parte de lo que no está es intentos y propuestas hoy de cambios legales para cerrar parte de los avances que ya han sido logrados. ¿Quiénes están pudiendo incidir? Me parece que dos grupos en particular. Uno, aquellos que están en el marco del informe, es decir, organizaciones sin fines de lucro, formalmente constituidas, que tienen un reconocimiento legal, que tienen una cierta capacidad de operación, que tienen una capacidad de diálogo con el Estado. Y por otro lado, creo, movimientos sociales, lo hemos visto también en distintos países de la región, movimientos sociales que logran tener una fuerza colectiva importante. Grupos indígenas, movimientos estudiantiles prodemocráticos o el movimiento de mujeres contra la violencia de mujeres, ¿no? Sobre todo las chicas adolescentes en toda la región. Pero creo que si no son grupos que tienen esta fuerza colectiva o esta capacidad institucional, casi todos los demás hoy día están un poco borrados de esta capacidad de incidir formalmente. Y me parece que parte de lo que tenemos como trabajo desde la promoción del trabajo ciudadano y de la filantropía es darle voz y darle espacio a estos grupos que quedan fuera de estos mapas, pues que son numéricamente muchos también, ¿no? Quizá pequeñas, son minorías que están muy vulneradas en sus derechos, muy carenciadas también socialmente y que requieren sí espacios, pues ayuda para poder tener voz social. Gia, siguiendo este análisis de Ricardo, ¿vos crees que tenemos la capacidad, las organizaciones de filantropía estratégica, de inversión social privada, de poder canalizar y fortalecer una institucionalización de estos movimientos que a veces desde los márgenes van apareciendo, que claman por una voz que merece ser escuchada? ¿Qué reflexión tenés sobre los actores que hoy inciden y quiénes están quedando afuera o podríamos incluir en este debate? Bueno, gracias, Javier. Yo creo que voy a tomar palabras utilizadas por Ricardo porque creo que hizo una síntesis muy importante de lo que está pasando ahora, pero la frase que más me gustó fue la importancia en reaprender a incidir. Antes, hace unos años, las organizaciones más estructuradas, más organizadas, eran las que podían llevar como la vocería de la sociedad civil. Hoy en día, y lo vemos en la gran mayoría de países de América Latina, en Colombia, pues lo vivimos el año pasado bastante fuerte y el mensaje que nos tiene que quedar es que ya las personas no se sienten representadas en las estructuras como tradicionales. Entonces, como decía Ricardo, tenemos que aprender a escuchar y mirar a ver cómo trabajamos con movimientos sociales, movimientos juveniles, con los indígenas, con los grupos minoritarios, porque ellos ya tienen una voz. Antes la voz era, pues como toda la vida va escalando, antes la voz no tenía que ser escuchada. Hoy en día, si nosotros desde el sector filantrópico un poco más organizado
no aprendemos a oír y no aprendemos a dialogar con estos nuevos movimientos, con estos nuevos líderes, porque además aquí en Colombia, o sea, tienes unos jóvenes que uno dice, uff, qué maravilla, pero pues tenemos que saber dialogar con ellos. Entonces, creo que el reto más grande desde el sector de la filantropía es reaprender, volver a cuestionarnos, volver, mejor dicho, como ampliar los grupos que representamos y mantener un diálogo abierto, porque yo creo que estas nuevas generaciones, estos nuevos liderazgos quieren una comunicación constante y permanente. Yo creo que eso es como el gran reto que tenemos hacia adelante y sí creo que lo podemos hacer, pero aprendiendo a trabajar de una manera distinta. Eso es lo que yo creo. Gracias, Chía. Guilherme, ¿te gustaría continuar con esta reflexión sobre la participación, los actores que están incluidos, los que falta incluir? Yes, for Yiddish, the narrative is very important. For example, our pitch when we talk to the government is not to fight. We want to propose a better solution. However, now in Brazil, we live in a political fight. Our current government somehow does not support social projects. Aegis advocates for the philanthropy in general, not just one case or other, like, how can I say that? I don't know. Aegis defends all the sector abroad, but some of our friends they don't have this collaborative pitch. They want to fight with the government. So for me, this is a huge mistake. They need to talk a passive, it's not aggressive way. There's another thing, that's a lack of trust. The government nowadays, they don't believe in our work. They don't see any value what we do. But we need to calm down and play it slow. I think that's it. Guilherme, muy interesante. Y según tu análisis o lo que ocurre en Brasil, las condiciones que favorecen un enabling environment, ¿vos qué pensás, continuando con esta idea tuya de proponer esquemas no confrontativos, sino colaborativos, o de, por ejemplo, de ayudar a que los tomadores de decisión puedan analizar con mayor racionalidad lo que se requiere, esta propuesta propositiva? ¿Vos qué pensás que facilita y promueve una mayor incidencia y qué no está lográndolo? I think you need to bring up numbers and share the value that we have for our community, for our country. And also you can bring examples abroad, like as we are here talking, examples from Colombia, from Ecuador, from Chile, from Argentina, from United States, from France, from India. That's how we did it with the endowments law. So when we proposed the bill in 2017, I think 2016, we brought many numbers and cases abroad, from abroad. So I think this is, maybe you can get luck and change your environment, local environment. Y para eso, Ricardo, hay un tenor común en nuestra conversación, que con distintas palabras todos lo fuimos diciendo, que se trata de organizarnos mejor, lograr una mayor representatividad a través de una narrativa conducente, representativa. ¿Qué nos falta para generar esquemas más colaborativos que puedan ser cauce de estas otras voces que hoy se manifiestan
más allá de nuestras organizaciones en muchas oportunidades. ¿Es para mí? Es para ti, Ricardo. Sí. Bueno, creo que hay una perspectiva que mencionaba ahora Guillermo sobre necesitamos leer la realidad de otra manera. En principio porque las autoridades, digamos, los gobiernos que han estado ahora en la región, vienen y van, pero está estableciéndose, no importa si son de derecha, izquierda o centro, están estableciéndose dinámicas generales. Los gobiernos están leyendo a la sociedad civil de otra manera, ¿no? Y nosotros estamos leyendo a los gobiernos de las mismas formas como lo estábamos leyendo y la relación con los gobiernos. Y no podemos ver que en realidad no hay un mecanismo de avance así, aun cuando tenemos un marco legal y un marco fiscal mucho más definido que hace 20 años, mucho más claro y también incluso más homogéneo en la región. Lo que no es evidente es que tenemos una sociedad civil mucho más fuerte y mucho más grande, una ciudadanía que realmente sea un contrapeso con respecto a los gobiernos, pero que también sea un actor relevante en las democracias. Eso es lo que me parece que no ha coincidido, digamos, el cambio del marco legal, el fortalecimiento del marco legal y del marco fiscal con el crecimiento y el peso, el rol que tiene la ciudadanía en nuestras sociedades. En parte por esto, porque tenemos códigos y claves de lectura que se han quedado atrás, que parten también, digamos, me parece que en general la sociedad civil partimos, porque eso está en el centro de nuestra búsqueda, partimos del deber ser, de lo que se debe de hacer bien, de cómo tienen que hacer las relaciones entre estas partes del Estado y los gobiernos no necesariamente, ¿no? Parten de la realidad, parten de visiones pragmáticas, parten de visiones que pueden dar un rédito social o político, digamos, sus parámetros de relación son otros. Creo que además necesitamos también un mayor conocimiento, el informe nos va a ayudar mucho a eso, pero necesitamos profundizar en el conocimiento de cómo está la región y sin duda tejer mejores alianzas, tener mejores relaciones, tener articulaciones, espacios como este que son de agradecerse mucho, tendrían que ser un tema cotidiano, tendríamos que estar revisando cotidianamente nuestros retos y nuestras preocupaciones, porque en realidad, digamos, con las diferencias que tengan las fronteras y las banderas, los retos son muy, muy similares. Yo estuve... Ahí, Ricardo, Sí. te interrumpo, nos queda 1 minuto para cada uno que les voy a pedir un cierre con lo siguiente, y te dejo ahí picando para que concluyas al final. Mejores alianzas, decías, como uno de los retos. Ahora volvemos. En 1 minuto le quiero pedir a Chía primero, después a Guillermo y finalmente a Ricardo. Hoy decíamos hace un ratito que hoy tenemos marcos normativos más definidos, más estructurados, lo que no necesariamente quiere decir que sean los mejores. Entonces, para quedarnos con una sensación de un esquema de pocas prioridades, para que sean más asibles, te quiero preguntar primero, Chía, así como te surja, si tuvieras que decir el principal reto o los 2 principales retos que vos ves hoy que necesitamos transformar, ¿cómo los enunciarías? 2 principales retos. A ver, yo diría el tema de reconocer a los nuevos actores y de validarlos, o sea, de validarlos para poder trabajar con ellos, para poder fortalecerlos, y pues creo que ese es uno de los retos más grandes aquí en Colombia, o sea, es saber que hay nuevos actores que los tenemos que escuchar. Otro reto que
que creo es, bueno, lo decía Ricardo, pero el tema de comenzar a trabajar más en alianzas, de promover un trabajo colaborativo, no solamente al interior de cada país, sino aprovechar las experiencias externas, porque si seguimos trabajando como silos, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias y si no aprendemos a leer y realmente a entender el nuevo entorno, lo que está pidiendo la sociedad civil, pues mal haríamos en decir que nosotros la representamos, ¿no? Entonces yo creo que es como de entender, aprender y sobre todo estar muy dispuestos a cambiar. Eso creo yo. Muy bien, Chía, muchas gracias. Guilherme, en un minuto, principales desafíos. Can I answer in Portuguese? Everybody will understand a little bit. Okay. Challenges. I think, eu acho. Primeiro é o relacionamento com o governo, como eu comentei na minha fala, né? Nós temos aí um governo hoje que não apoia as ações sociais, então nós temos sim uma crise. Além disso, ainda falando sobre o governo, né, a questão do discurso, a população brasileira está hoje num modo combativo entre esquerda e direita, partidos opostos, mesmo a pandemia trouxe isso muito aflorado para essa guerra. Então, acho que o primeiro desafio, acho que é lidar com o governo, mesmo o IDES, falando de uma maneira propositiva, nós temos as nossas dificuldades com o governo. E eu acho que o segundo maior desafio é, a partir desses conflitos que a gente tem vivido no Brasil, fazer uma união. Infelizmente, pegando ainda o gancho do discurso, vários parceiros do IDES, colaboradores, amigos, têm discursos muito controversos. Então, muitas vezes a gente acaba não se entendendo. E o IDES tem um papel de articular essa comunicação. E muitas vezes ela falha. Então, resumindo, acho que nós temos aí dois grandes desafios. Primeiro, falar com o governo, ser ouvido pelo governo, e o segundo é conseguir uma unanimidade, um discurso coeso entre todos os envolvidos, independente do governo, estou falando de todas as áreas sociais. Ricardo, en 2 palabras. Sí, añadiría 2 más. Uno, que está relacionado con una pregunta de Michael Layton, es el fortalecer la confianza ciudadana. Creo que necesitamos necesariamente también comprender los códigos sobre los cuales está mirando la ciudadanía en general, digamos, están mirando el trabajo de la sociedad civil organizada, está mirando el trabajo de las instituciones sin fines de lucro y por qué, tratar de entender por qué no está apoyando, por qué no es un tema de interés público cuando hacemos un trabajo de interés público. Entonces, los códigos de relación con la ciudadanía. Y el segundo, creo, también la relación con otros sectores sociales con los cuales no necesariamente tenemos una relación de construcción, como es el empresariado, como es las instituciones educativas, como son las iglesias. No en todos lados es posible con todos estos grupos, pero me parece que no solo es un tema de procuración, por ejemplo, de fondos con el empresariado, es un tema de construcción también de narrativas sociales y de una fuerza ciudadana, porque tienen vasos comunicantes. Todos estos sectores que mencioné y otros más tienen vasos comunicantes con el trabajo de las organizaciones civiles y también les interesa una fuerza social más potente. Excelente, Ricardo. Muchas gracias a los 3. María Eugenia, te estoy devolviendo la conducción. Gracias por su participación. Estaría tentado a hacer muchas conclusiones. No obstante, me parece que es mejor pasar a las preguntas que tengan quienes nos están acompañando hoy. Así que gracias desde mi lugar. Muchas gracias, Javier, y a todos los panelistas.
y gracias por las intervenciones. Hay muchos retos, pero también hay mucha oportunidad de generar cambio desde el sector. Tenemos una pregunta en el chat. La voy a dirigir primero a Katy y a Rocío, y es sobre los resultados de los reportes y si se puede ahondar un poco sobre el cierre del espacio cívico y cómo ese cierre del espacio cívico afecta la filantropía entre países y entre regiones. Entonces, Katy, por favor. Thank you for that question and for this panel discussion. I've just learned so much. Let me see if I can share my screen very quickly to try to answer this question and show you. Can you see the Global Philanthropy Environment Index for Argentina? Excellent. What I wanted to show you is two examples. The first one, Argentina. Because this question about the cross-border flows, this is an example that we see great change. So this is the current score for Argentina, 1.5 out of 5. And in the previous edition of the index, it was 3.75. And so if I open the, let's see. There we go. The report itself, the in-depth report on Argentina, here are the answers for the cross-border philanthropic flows. So I just wanted to show you exactly how to find that information. And that is just one example. The other example that I think is salient right now outside of the region is Ukraine, because this is an example of opening the cross-border flows. Immediately after the invasion, Ukraine changed the policies for incoming flows in order to make it much easier to process and facilitate the humanitarian response. So those are just two examples, one shrinking and one expanding of the opportunity to receive and send flows across borders. And I'll stop here and turn it over to my colleague, Rocío. Gracias, Katy. Sí, bueno, como les contaba, nosotros lo que hicimos fue el análisis de los marcos legales y muchas veces, lamentablemente, el cierre del espacio cívico no siempre se hace como a través de leyes, sino que más bien en la práctica. Es lo que aprendimos sobre el experto que respondió las preguntas sobre Venezuela, que nos comentaba que efectivamente el marco legal dice algo, pero que en la práctica sucede algo diferente. Así que el desafío yo creo que es más bien, siempre es difícil, digamos, cuando está en riesgo la vida de las personas, como ocurre en regímenes más bien totalitarios, pero sin embargo también ocurre en países con democracias, como es el caso de México, que puede ser que Ricardo nos comente un poco más, donde están habiendo cierres del espacio cívico, y en el fondo lo que nosotros hemos aprendido es que, digamos, como la unión hace la fuerza, aunque puede ser muy cliché, pero efectivamente el generar colaboración entre las personas y las entidades afectadas, efectivamente hace que los movimientos sean más poderosos y que las voces sean escuchadas. También tengo un ejemplo de Chile, que durante el año 2020 estaba pasándose una reforma tributaria que buscó, o quizás no se daban cuenta, no lo tenemos tan claro, pero en el fondo la legislación mostraba que iba a ser mucho más difícil poder recibir donaciones desde el extranjero, y a través de la movilización, digamos, de las asociaciones, digamos, de entidades sin fines de lucro, se logró hacer una acotación en ese apartado, digamos, y evitar que pasara esa reforma y que más bien se normara, pero a favor del poder recibir donaciones internacionales. Espero haber respondido un poco la pregunta, y quizás Ricardo nos puede contar un poco más de cómo están haciendo las acciones que están tomando, digamos, como CEMEFI y otros conglomerados, para evitar, ¿cierto?, el cierre del espacio cívico dentro de su país. Si me permiten, comparto una diapositiva que hace un resumen, me parece, de qué es lo que estamos viviendo en México durante los últimos años. Hemos tenido
un contexto global. En general, en los últimos 3 años, 4 ya, de restricciones al espacio ciudadano, cierre de financiamiento, un cierre del financiamiento primero, del financiamiento público que había para las organizaciones civiles, también un cambio de operación en los programas sociales, es decir, había programas, perdón, acá hay un movimiento acá de la presentación. Los programas sociales ya no pueden participar organizaciones, también un cierre de la interlocución por parte de los gobiernos, un discurso político que está denostando a las organizaciones civiles, se restringió la deducibilidad de las personas, de los donativos de las personas naturales, y también ha habido, digamos, una serie de iniciativas legales que están ahora poniendo en riesgo el marco legal. Entonces, me parece que tenemos una serie de componentes que nos preocupan. Yo les ponía acá, tenemos una reunión la próxima semana, esperamos que va a haber varios cientos o 1,000, 2,000 organizaciones en un encuentro que tenemos para pensar qué está pasando con el espacio cívico. No solo son voces de México, son voces también de distintas personas de la región, y creo que una de las cuestiones que estamos tratando de dialogar ahí es esta, cómo desde una perspectiva proactiva, desde una perspectiva también esperanzadora y no solo reactiva contra los gobiernos, también cómo repensamos el rol y el lugar de la sociedad civil y el papel que tienen que jugar las instituciones sin fines de lucro. Gracias, Ricardo, Rocío y Katy, por responder la pregunta. Tenemos 5 minutos para una siguiente pregunta. Esta vez está relacionada a transparencia y rendición de cuentas, y es si se conocen o existen iniciativas que evidencien una mejora en la transparencia y rendición de cuentas, que a su vez genere una mayor confianza en el sector de la filantropía. Adelante, todos pueden intervenir. ¿Alguno conoce alguna experiencia o los retos que tiene la transparencia y la rendición de cuentas para el sector también? Pues si quieres, yo trato de responder. Hace unos años, con varios de los que estamos aquí, en especial con CENEFI, comenzamos a aplicar a diferentes actores de la filantropía un índice de capacidad organizacional para precisamente eso, para ver cómo estaba cada uno en temas de rendición de cuentas, de transparencia, y hemos venido haciendo un trabajo, yo creo que en los diferentes países, para poder llevarlos a un nivel más alto. Aquí en Colombia existen leyes para que las fundaciones y demás deban reportar lo que hacen, o sea, hagan una rendición de cuentas, pero creo que si uno hace una lectura del contexto y de como la insatisfacción que hay en la sociedad civil, la falta de confianza, no lo estamos haciendo bien. Porque si realmente estuviéramos rindiendo cuentas, no solamente el sector de filantropía, sino pues obviamente gobierno y demás, pues no habría tanto malestar. Entonces creo que el reto es muy grande. Podemos tener un diagnóstico, pero de aquí para adelante tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades y realmente promoviendo que todos hagamos una rendición de cuentas lo más exacta y precisa para volver a generar confianza en la sociedad civil. Gracias, Aura. Javier, Ricardo, ¿quieren agregar algo? Guillermo. Añadiría en esta misma línea que mencionaba Aura, estamos también repensando estos mecanismos de revisión de la situación institucional de las propias organizaciones. Yo creo
que una de las cuestiones que ha hecho la sociedad civil justo con esta perspectiva de incidencia, de tener una mirada clara de qué es lo que tiene que cambiar socialmente, qué es lo que tiene que cambiar en las instituciones, es que a veces nos hemos convertido en voceros de lo que se debe de hacer afuera y no aplicamos esos mismos indicadores hacia adentro de las organizaciones. Entonces, digamos, los derechos laborales, el pago de la seguridad social, la transparencia y la rendición de cuentas, la inclusión y la diversidad, el cuidado del medio ambiente, la acción contra el cambio climático, bueno, cuestiones que normalmente le decimos a la sociedad y a los gobiernos, a los medios, que así tienen que ser, en las organizaciones no se aplican necesariamente. Y ahora tenemos un instrumento bastante más fuerte que vamos a poner ahora a pilotar y después a poner a disposición de las organizaciones para poder también hacer un proceso de transformación institucional, digamos, en donde transparencia, rendición de cuentas, ética pública, trabajo contra la corrupción, etcétera, estén garantizados y no haya manera también desde ahí de que haya ataques de parte de la autoridad. Y no es solo porque no haya ataques de la autoridad, es porque es algo que creemos y es algo que sabemos que es necesario socialmente. A mí se me ocurre, María Eugenia, en un minuto me gustaría decir que más allá de las definiciones técnicas que se requieren para un entorno habilitante, yo tengo la impresión de que necesitamos generar en cada territorio una definición de prioridades del desarrollo territorial en donde el sector privado, la sociedad civil, gobierno, academia, entre otros actores, podamos generar modelos de democracia extendida, modelos más participativos que se estructuren en políticas públicas. Porque lo que se me ocurre ahí en materia de herramientas o instrumentos que pueden generarse es buscar, una vez que logramos consensuar cuáles son las prioridades del desarrollo, mirando a los objetivos de desarrollo sostenible, qué incentivos, qué estímulos se pueden generar para que cada uno de los actores de la sociedad haga su parte en esa construcción conjunta. Sí, yo quisiera agregar que en el caso de Chile, digamos, como mencioné antes, no existe como un reporte estandarizado de parte del Estado para poder reportar, ¿cierto?, las acciones y un reporte financiero de parte de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que hizo la comunidad de organizaciones solidarias, ¿cierto?, que es una conglomeración, digamos, de organizaciones sin fines de lucro que trabajan temas de vulnerabilidad social, fue crear lo que ellos llamaron la FECU social, que en el fondo lo que es un modelo integrado de reporte financiero y de gestión destinado a la rendición de cuentas como de forma uniforme de parte de las organizaciones de la sociedad civil y que está basado en la práctica, digamos, de la FECU, que sería la ficha estadística codificada uniforme, que está creada para sociedades abiertas en Chile. Y en el fondo esto fue una forma también que permite transparentar la rendición de cuentas de las organizaciones, que las hace comparables, digamos, las distintas memorias y que en el fondo también establece como un estándar de lo que se reporta. Y en ese sentido también creo que es importante de parte de la sociedad civil no siempre estar esperando que exista una legislación respecto a la transparencia, sino que deberíamos poder ser capaces, digamos, de, a falta de esa legislación, ponernos de acuerdo dentro de nosotras mismas y establecer estándares de lo que podemos y queremos, ¿cierto?, reportar para mejorar la transparencia, para también entonces mejorar la confiabilidad de las personas, digamos, en las organizaciones de la sociedad civil. Eso puedo aportar desde mi parte. Gracias, Rocío. Y bueno, gracias, Benjamin, Gabriela, por la introducción. Katy, nuevamente Rocío, por la presentación de los resultados. Y a Javier, Aura, Ricardo y Guilherme por el panel y llevarnos a la reflexión sobre varios temas. Este estudio sin duda nos demuestra que si bien hay avances normativos en la región para favorecer tanto al sector de la filantropía como al sector sin ánimo de lucro en general, aún hay vacíos legales o restricciones que deben ser superadas y además tenemos esa brecha de la que Rocío nos hablaba sobre los marcos legales
y la puesta en práctica de esa normativa. Además, estamos en una región que tiene contextos políticos, económicos y sociales muy variantes de un país a otro, y precisamente los datos que da este informe, además pues de mostrar y dar ese panorama de cómo está la región en cuanto a los marcos normativos, sirven para apoyar acciones que a nivel nacional se estén desarrollando para incidir por mejores regulaciones para el sector sin ánimo de lucro, y además permite identificar cómo se han navegado las restricciones o regulaciones poco favorables en otros países y comenzar a establecer esa colaboración. Sin duda, escuchando pues las intervenciones de todos y todas, la colaboración multisector es clave para poder generar cambios sistémicos en la región. Como mencionaba Benjamin en un principio, desde WINGS, nuestro trabajo regional es precisamente apoyar a las organizaciones del sector para que pueda haber un mayor ambiente habilitante y un mejor ambiente habilitante, y la invitación es a reflexionar cómo cada organización y cómo nosotros como ciudadanos podemos trabajar en alianza para fortalecer al sector y por ende fortalecer la democracia que nuestra región tanto necesita. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Cerramos el evento pues agradeciendo su participación. Los invitamos nuevamente a descargar el reporte que está disponible en inglés y español en el Centro de Conocimiento de WINGS y en el centro y en el CEPIS, en la página web del CEPIS. Asimismo, pueden visitar el sitio web que compartió Katy con los resultados del Índice Global de Ambiente Habilitante para la Filantropía, y pues atender la invitación que hizo Ricardo y el equipo de SMFI para el evento que van a estar realizando en México. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias también. Si tienen preguntas adicionales que no alcanzamos a cubrir hoy, nos pueden escribir, pueden contactar al correo María Eugenia Páez. Ahorita se los escribo en el chat. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias a todas y todos, que estén muy bien. Gracias.